buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya espero que hayan podido desayunar. Yo sí aproveché en desayunar ahorita en el receso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal su periodo largo? Bueno, ustedes siempre están en casa, así que pues, no hay problema. ¿Qué tal? Espero que se encuentren increíblemente bien, chicos. Hoy vamos a empezar a ver al fin, por primera vez, la primera parte de nuestros... Han estado estudiando muy bien, como corresponde, obviamente, ¿ya? Bien, chicos, hoy vamos a empezar a ver el film de forma oficial. Vamos a ver, en este caso, ¿ya? El tema de derechos humanos. Por favor, descarga de una vez si no lo has hecho tu PDF, te voy a dar algunas observaciones. Rezando. Muy bien. Excelente. Han estado rezando. Yo quería irme de viaje, chicos, pero no pude porque como estaba mal de salud, no me recomendaban viajar. Sí, pi. Pero bueno, igual fui a varios lugares del centro del Lima, estuvo muy bonito. Bien, confírmame por favor si ya descargaste tu PDF, ¿ok? Para poder darte las observaciones. ¿Sí? ¿Ya está? Los demás, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alejandro o Roberto? ¿Cómo quieres que te llamen? Porque todos tienen dos nombres. Igual en el caso de Daniela, ¿Daniela o Luana? Como su otra personalidad, ¿no? Ya, Alejandro. ¿Tú sabes por qué te pregunto? Porque así se llama mi papá también. Ajá, pero le hicimos Jano, no le hicimos Alejandro. Sí. Ya, ok. Bien. Jandro está bien. Ya, está bien. Se pasó, ¿sí o no? Pónganlo en el chat, por favor. Ok, menos mal eso no sale en la grabación. Chicos, abrimos la segunda hoja del PDF, ¿ok? Abrimos la segunda hoja del PDF y vas a encontrar una línea de tiempo, ¿ya? Vamos a encontrar una línea de tiempo. Ahí parece que la persona que hizo el material se le olvidó un pequeño detalle, ¿ok? No, claro que no. Parece que hay una línea de tiempo y se han olvidado, ¿ya? Dice primera generación y primera generación. Debería decir primera, segunda y tercera generación, ¿ok? Vuelvo a repetir para las personas que les llega la info 20 segundos después. Tenemos una línea de tiempo en la cual dice primera, segunda y tercera generación. Eso es lo que debe de decir porque en las tres partes dice literal primera. ¿Ya? Ok, el Monte Everest no tiene nada en contra de mí. Ok, vamos a ver, de la misma hoja hay otra pequeña observación, ¿ya? En la nubecita que está ahí, dice, en la segunda línea dice, condiciones de igualdad al uso del respectro. No debe de decir respectro, debe de decir espectro, ¿ya? Bórrale la R, por favor, ¿ya? No tiene nada en contra de él. Ok, no tiene nada en contra de él. Borremos, por favor, la palabra respectro. Bueno, la letra R. La letra R de respectro. Porque debe de decir espectro. ¿Ok? Bien. Habiéndote dicho eso, vamos a revisar. Te voy a dar un pequeño diagnóstico de las preguntas. ¿Ok? En la pregunta número 3, ¿ya? No tiene mucho que ver con el tema, por no decirles nada. Sin embargo, igual lo vamos a desarrollar porque es importante que tú estés preparado para lo que sea, ¿ok? Ahora, para que lo puedas resolver sin ningún problema, la libertad de cátedra significa que tú puedes ingresar a la universidad, ¿ok? A escuchar clases, ¿ok? Sí o sí puedes ingresar a la universidad libremente a escuchar cualquier clase, ¿ya? Ojo, lo que no puedes hacer, obviamente, es participar, ¿no? O sea, no puedes preguntar, rendir exámenes, posiciones porque no perteneces a ese curso, a menos que estés matriculado, ¿ya? Pero tú puedes entrar a cualquier cátedra, a cualquier clase universitaria, ¿ok? Así que eso sí, sí es un derecho, ¿ok? En la pregunta 5, chicos, para fines prácticos para poder resolver la pregunta, ¿ok? Eso hay en el Perú, por supuesto, claro que sí. En la pregunta número 5, ¿ok? Todos sabemos que después de la niñez continúa la pubertad, ¿cierto? Ya.
Para la pregunta parece que no. Para la pregunta parece que después de la niñez entramos a la adolescencia. ¿Ok? Así que vamos a considerarlo de esa forma. La niñez acaba a los 12 años, supuestamente la adolescencia inicia a los 14, ¿ok? Pero vamos a usar como que la adolescencia como si adentro estuviera la pubertad, ¿ok? O sea, desde los 12 años hasta, todos sabemos que es hasta los 19 o 21 años dependiendo del autor, ¿no? Pero vamos a considerar para la pregunta hasta que eres mayor de edad, ¿ok? Con eso sale la pregunta número 5, ¿ya? Con eso sale la 5. Luego, ¿ok? Mientras vas apuntando ahí con tu teclado o con tus hojitas impresas, ¿ya? Lo que te he mencionado, en la pregunta número 7, ¿ok? Habla acerca de que si una autoridad del orden, o sea, un policía, puede o no ingresar a tu casa, ¿ya? Recuerda que un policía puede ingresar a tu domicilio en 4 motivos. El primero y el más sencillo, obviamente, es que les digas, hola, pasa, ¿ok? O sea, que pase, ¿ya? Porque tú mismo lo has invitado a pasar. La segunda de ellas, ¿ok? Es por motivo en la cual ocurra una flagrancia de delito. ¿Qué quiere decir que ocurre una flagrancia de delito? Quiere decir que en este caso, ya, en ese momento está ocurriendo un delito, ya, en la cual cualquier persona natural o una persona que es policía puede ingresar al domicilio a rescatar a la víctima, ¿ok? Tercero, Miss, que nos encontremos en un estado de emergencia. ¿Qué quiere decir que nos encontremos en un estado de emergencia? Perdón, voy a voltear el ventilador, chicos, porque si no me vuelvo a caer enferma. Miss, ¿qué cosa quiere decir que estamos en un estado de emergencia? Recordemos que ahí se suspende el derecho, se suspende, no estoy diciendo que se acaba, se suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier momento una autoridad de fuerza del orden puede ingresar a tu domicilio. ¡Ojo! No entrar a tu casa así como que grupo terra, ¿no? Y te va a derivar la puerta de un patadón. No, ¿ok? Va a tocarle el timbre y solicitarte ingresar y tú le tienes que dar permiso. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de emergencia. Ahora, no se va a sacar los zapatos, se va a ir corriendo a tu cama, ¿no? Va a haber Netflix, se va a acabar el refrigerador, no. ¿Ya? Lo que va a hacer el policía es solicitar documentos a todos los que se encuentren dentro del domicilio. ¿Ok? Es el tercer motivo. Y el cuarto y el último es que traiga una orden judicial. Ustedes, de mi generación de la Rosa de Guadalupe, habrán visto, por ejemplo, cuando viene el policía y dice, venimos por Juan Pérez, ¿no? Y la mamá dice, no, no puede entrar a mi casa. Y el policía le dice, traemos una orden judicial. Ya, tal cual. Si tú tienes una orden judicial, también la autoridad puede ingresar. ¿Hay un Juan Pérez? No, no. No, me asusté. Tomé ejemplo a alguien. Igual puede ingresar, ¿no? Con una orden judicial. Bien, chicos. Entonces, eso con respecto a la pregunta 7, ya después sale al ojito. La pregunta 11 es una pregunta que se ha adelantado esta semana, ¿ya? Es una pregunta de la siguiente semana, facilita, ¿ya? Igual la pueden resolver tranquilamente porque te pregunta deberes de los niños y adolescentes. La pregunta 14 la vamos a anular, ¿ya? No se puede resolver porque falta, porque está mal planteada, ¿ya? Pregunta 14 se anula. Y la 15 es una preguntita datera, ¿ya? Tranquilo, porque es más que todo habilidad verbal, más que un tema de que no lo puedas resolver, ¿ya? Bien, chicos, voy a ir haciendo la pizarra, por favor. Anda. Aquí. Bien, chicos, empezamos ahora sí el tema. Miss, ¿qué cosas son los derechos humanos? Hemos escuchado siempre acerca de los derechos humanos, lo hemos visto en la parte de atrás de nuestros cuadernos en el colegio, donde usábamos ahí para ver si el lápiz o el lapicero funcionaba o no, ¿no? Pero en sí, ¿qué son los derechos humanos? ¿Alguno de ustedes se detuvo a leer esa parte tan importante? No, supongo que no. Así como lo mencioné hace un rato, probablemente alguno de ustedes lo había usado más bien para pintar o ver si funciona su lapicero o no. Pero, Miss, los derechos humanos, su mismo nombre lo dice, humanos. ¿Qué quiere decir? Que nos permiten a todos los seres humanos poder contar con ello. A lo largo de la historia, chicos, del mundo en general, del hombre, cómo es que se ha desarrollado, nos hemos visto, hemos ido creciendo como sociedad, ¿no? Desde las bandas, hordas, ¿no?
desde los pequeños grupos, desde las pequeñas fortalezas, etcétera, ¿no? El líder siempre fue una persona más longeva, la persona más fuerte o incluso la más inteligente, ¿no? Hasta hoy en día que, por supuesto, las personas ya no son elegidas debido a esas características, sino por decisión de la mayoría a través de la democracia, ¿no? Chicos, han pasado tantas situaciones, ustedes han visto, ustedes ven, en este caso, la historia de todas la historia en general de todas las edades, ¿no? De la humanidad. Y chicos, hemos visto que de diferentes formas se ha tratado, ¿ok? A las personas, ¿no? ¿En qué sentido, Miss? Se ha tratado de diferentes formas a los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio como que eran utilizados para ciertos trabajos de producción, ¿no? Para ciertos trabajos de casa, ¿no? Para ciertos trabajos de defender el lugar, defender los recursos, ¿no? Pero no nos detuvimos a pensar, esas personas son importantes. ¿Por qué? Porque permiten que todo esto se desarrolle con normalidad. Sin embargo, las personas que estaban a cargo decidieron bajo algún motivo, obviamente de interés, ¿ya? Acabar con la vida de estas personas en muchas ocasiones, ¿no? O darles castigos forzosos, hacerlos sentirlos en una situación bastante terrible, ¿no? ¿Y qué pasó, Miss? Pues a lo largo de la historia han buscado reconocer que la dignidad humana es algo importante, ¿no? Sin embargo, pues no lo hemos logrado hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, chicos, después de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo queda totalmente devastado, donde la Tierra, imagínate como si tú estuvieras en la Segunda Guerra Mundial. Sales de tu casa y ves un cerro, pero no un cerro de la naturaleza, sino un cerro de muertos, ¿no? Todo el ambiente prácticamente de color plomo, ¿no? Respiras pólvora, ¿no? Ves radiación, ¿no? Ves personas tiradas ahí sin manos, sin brazos, ¿no? Sin piernas, sin ojos, algunos sin cabeza, niñitos llorando porque se quedaron huérfanos, no saben qué hacer. Yo te pregunto, ¿tú podrías vivir en esa situación? Claramente no, sería algo muy. Así es, sería algo muy drástico, ¿no? En la cual creo que ni uno de nosotros teníamos preparados para eso. Pero justo la Segunda Guerra Mundial fue la última gota que derramó, mejor dicho, no derramó, explotó el vaso. ¿Por qué? Porque después de ello, las Naciones Unidas deciden juntarse con los países miembros, ¿ok? Y eso es un tema que vamos a ver la siguiente semana, pero lo voy adelantando un poquito nada más. Ya decide crear dos instituciones importantes. Primero, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Que en este caso va a trabajar a través de misiones dentro de países que necesitan apoyo para restablecer la democracia. Segundo, va a crear a la Corte Internacional de Justicia. Esta corte es una corte importante porque va a evitar, primero, solamente van estados, o sea, países, y va a evitar futuras guerras. Y por último, tras reunirse en varias asambleas, en la tercera deciden aprobar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se ve, ya, pero está acá abajo. Ya cuando les mande la foto, lo van a poder ver. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Donde se reconoce que el ser humano, no importa cuál sea su condición económica, su género, etcétera, ¿ya? Sino que todos tenemos derechos humanos, ¿ok? Mis, luego que correspondía, ya se aprobó, todos celebramos, porque recuerda que ese documento es un hito importante en la historia. Luego correspondía de que los países lo reconozcan. ¿En dónde? En su legislación. En el caso del Perú, ¿ok? A través de su constitución política. ¿Ok? Means, en a través de la constitución política, ¿ok? Cuando los derechos humanos se reconocen dentro de ahí, pasan a llamarse derechos fundamentales, ¿ok? Esos derechos también lo pueden encontrar, chicos, con el nombre de derechos constitucionales. Lo voy a colocar acá abajito. Derechos constitucionales. ¿Ok? Miss, entonces, ¿qué cosa van a hacer los derechos humanos? Ustedes alguna vez que seguro habrán visto las películas de La Purga. ¿Lo han llegado a ver? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya, por ejemplo, para los que no han visto, capaz,
como yo, por ejemplo, que no lo he visto, pero aún así lo coloco de ejemplo. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero. Miss, en este caso, corríjame por favor para los que sí vieron la película. En la película de La Purga, por ejemplo, ¿no? Vemos una situación en la cual durante 12 horas las personas, no existe nada, ¿no? No existe el Estado, no existe la policía, no existen los derechos humanos, donde las personas pueden matar o incluso también pueden ser asesinadas por otras personas, ¿no? Pueden sobrevivir, como dice, porque es supervivencia, ¿ya? Imagínate vivir en una sociedad así. Pues en realidad sí, sí hemos vivido, ¿ya? Sí hemos pasado por eso, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, después de esta declaración, decretamos que los derechos humanos van a ser, y lo vamos a colocar acá, garantías, garantías esenciales, ¿ok? Garantías esenciales para vivir como seres humanos. En este caso, para vivir como seres humanos. ¿Ok? Bien, esencialmente y básicamente esos son los derechos humanos. ¿Ok? Muchas gracias, perdón, Jandro, por en este caso el pequeño spoiler para los que no han visto la película. Las películas. A excepción de los ricos, porque la purga era para eliminar a los pobres y a los gastos del Estado, ya que los ricos pueden pagar por protección. Muchas gracias. Así es. Gracias por darme contenido, hijo. Ahora sí vamos a ver las características de los derechos humanos. Miren, chiquitos, acá no importa tú de dónde te encuentres, si te encuentras en Perú, en Irán, en Estados Unidos, si te encuentras en Venezuela, en Corea del Norte, en Corea del Sur con los BTS, ¿no? Si te encuentras en Rusia, en China, ya, en Afganistán, no importa dónde te encuentres, ¿ok? Tú, solo el hecho de ser humano, ¿ok? Tú tienes derechos, ¿ok? Una cosa es que tú tengas derechos y otra cosa muy distinta es que tu Estado los reconozca. Por ejemplo, te voy a pedir tu participación acá en el chat. Chicos, ¿en Afganistán existen los derechos humanos? ¿Existen los derechos humanos en Afganistán? ¿En papel? ¿Ya? Sí, así es, sí existen. Ahora, ¿el Estado reconoce los derechos humanos? No, sí o no, no los reconoce. No, no los reconoce. Chicos, en Corea del Norte, perdón. Leí algo y Marco, me distrajiste, por favor, con esa paladrota. Con esas manos agarras la cara a tu mamita. Dios mío santo. Ok, sigamos. En Corea del Norte, ¿existen derechos humanos? No puedo decir con esa boca besas a tu mamita porque no me has hablado. Sí. ¿El Estado los reconoce? No, sí o no. En Perú, ¿existen los derechos humanos? Sí. ¿El Estado los reconoce? También, por supuesto. Intenta, ¿no? En parte. Sí. Entonces, ¿qué quiere decirme? Que los derechos son universales. ¿Por qué? Porque son para todos. ¿Ok? Van a ser para todos. Miren, los derechos son inherentes. ¿Qué quiere decir? Que son propios de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nacen con nosotros, ¿ok? Porque nacen con nosotros. Mis, los derechos son indivisibles. ¿Qué cosa quiere decir que los derechos son indivisibles? Que no se pueden dividir. ¿Por qué, Miss? Porque las personas tenemos derechos completos, chicos. Tú puedes, por ejemplo, en el caso si tú quieres adoptar a una persona,
y darle derechos, ¿ok? Esta persona no es que tú le vas a dar medio derecho tuyo, sino que va a tener un derecho completo, ¿ok? Son indivisibles porque no se pueden, no se pueden dividir. ¿Ok? Chicos, los derechos son inalienables. Ya que le voy a poner una estrellita con color amarillo. ¿Por qué? Porque sé que más viene. Para que te lo tatúes si es posible, por favor. ¿Ya? Los derechos son inalienables. ¿Por qué? Porque ni la misma persona puede negarlos, por ejemplo, es irrenunciable. Ni otras personas tampoco, ni incluso el Estado puede negar que tú tienes derechos humanos. ¿Ok? A ver, ¿alguien escribió en el chat? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Depende a qué te refieres. Vamos a colocar ni la persona ni la persona, ni otras, ni el Estado pueden negarlos. Ok, son interdependientes. ¿Por qué? Porque la vigencia de uno jala la vigencia de otro. Por ejemplo, el derecho a la vida, chicos. Ok, nació la criatura, se logró lo que todo el mundo buscaba. Después, ¿qué sigue? ¿Sí o no que sigue, por ejemplo, a que esta criatura tenga un nombre, a que tenga un techo, una familia, alimentos, amor, salud, educación? ¿Por qué? Porque todos los derechos se interconectan, ¿ok? No hay derechos aislados. Todos los derechos se interconectan. Entre sí. ¿Ok? Mire, los derechos son inviolables. ¿Qué quiere decir que son inviolables? Que nadie puede vulnerarlos. No los puede vulnerar ni el papá, ni tu mamá, ni tu abuelo, ni la rectora, ni el presidente. Nadie puede vulnerar tus derechos humanos. Nadie puede vulnerarlos. ¿Ok? Los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir? Que no tienen fecha de vencimiento, no caducan, chicos. ¿Por qué no caducan, Miss? Te voy a colocar un ejemplo. Imaginemos que de acá a 20 años tú te casas y tienes esposo, esposa e hijos. ¿Ya? 10 años posterior, te mueres. Tu muerte es declarada como muerte natural, que te dio un infarto. ¿Ok? Pero 20 años posterior a tu muerte, ¿ok? Uno de tus nietos hackea tu correo, entra a tu drive y ve un video tuyo, ¿ok? Pero antes que te imagines cualquier cosa, no ve cualquier video tuyo, ve un video tuyo en la cual dejaste en advertencia que si alguien, o mejor dicho, si algo te llegara a pasar, tú culpabas directamente a tu esposa, porque habías descubierto que te estaba envenenando de a pocos a través de la comida. Yo te pregunto, ya pasó más o menos como que unos 20, 10 años. ¿Ya fue ya? ¿Ya fue tu muerte? ¿O se puede reabrir un caso y se busca tu derecho a la justicia? A ver, ¿qué me dicen en el chat? ¿Ya fue ya? ¿Ya te moriste? ¿Ya pasó tiempo? ¿Se abre, sí o no? Así es. ¿Por qué, Miss? Se va a reabrir un caso, chicos y chicas, por lo mismo, ¿ok? Por lo mismo de que recuerda que los derechos no prescriben, no caducan. Así haya pasado mucho tiempo y recién haya una prueba, ¿ok? Pues se toma en cuenta esa prueba, ¿ok?
Los derechos van a ser incondicionales. ¿Por qué? Porque siempre van a estar ahí contigo, pase lo que pase. Te sientas solo, triste, acompañado, ¿ya? Siempre van a estar con nosotros hasta la eternidad, mis. Los derechos son progresivos. ¿Por qué son progresivos? Porque mientras vamos nosotros evolucionando como sociedad, vamos adquiriendo nuevas necesidades. Por ende, esas necesidades tienen que ser protegidas a través de derechos. En este caso, evolucionan, ¿ok? Evolucionan con las necesidades humanas. ¿Ok? Con las necesidades humanas. Bien, chicos y chicas, vamos a ver la siguiente parte. Si quieren, por favor, pueden parar la grabación mientras copian. Para la persona que está ahí con la grabación, por favor, para poder pararla mientras hago la segunda última parte. Muchas gracias. Ok, vamos a iniciar viendo las teorías del origen. Uy, creo que no se ve, ¿no? O sea que tengo que mover la cámara. Voy a llamar a su tutora, ¿ya? A ver, espérenme un segundo. ¿Hay una tutora o no? A ver, espérenme, chicos. Simplemente vas a aumentar literalmente el dato escrito. Ya, ok. Mientras nos seguimos con la cámara. Chicos, van a ver distintas teorías del origen de los derechos humanos, ¿ok? En una de las primeras, ¿ok? Te he colocado dos esencialmente porque son las más sonadas, ¿ok? Pero también hay unas tres más, justo que están ahí. Unas tres más, ¿ok? Sí, sí se ve. Ahí, justo ahí. Ok. Hay tres más que también te las he colocado por si acasito, ¿ok? Muchas gracias. Ok, chicos, tenemos la jus naturalista y la jus positivista. Jus significa derecho, ¿ok? Derecho natural y derecho escrito, ¿ok? ¿En qué se puede diferenciar? El derecho natural o la jus naturalista habla que nosotros, los seres humanos, ¿ok? Mm, el origen de los derechos humanos es con nuestro nacimiento. En el caso del Perú, tú ya sabes, ¿ok? En el caso del Perú ya sabes de que nosotros vamos a, en este caso, a tener derechos humanos desde la concepción, ¿ok? Pero la jus naturalista habla de que los derechos nacen con nosotros, ¿ok? Dicen que existen los derechos humanos desde el nacimiento, ¿ok? Desde el nacimiento. Acá hablamos de la famosa, ¿ok? Acá hablamos de la famosa, del famoso derecho natural. Del famoso derecho natural. Luego hablamos de la jus positivista. ¿Qué dice la jus positivista? Habla del derecho escrito. ¿Qué quiere decir? Que los derechos existen gracias a las leyes. Provienen, en este caso, de las leyes. ¿Ok? Acá estamos hablando, en este caso, del derecho escrito. Del derecho escrito.
¿Ok? Chicos y chicas, ¿ok? Hay otras tres teorías que te acabo de mencionar, que es la teoría histórica, ética y socialista. ¿Qué es lo que va a hablar cada uno? ¿Ok? En este caso, teoría histórica va a decir de que los derechos nacen según el desarrollo histórico. ¿Ok? Lo vamos a colocar acá. Según, en este caso, el desarrollo, según el desarrollo histórico. ¿Ok? Chicos, también tenemos, por ejemplo, el principio, ¿ok? O mejor dicho, la teoría del origen ética. ¿Qué quiere decir? De que estos derechos van a nacer gracias a las normas sociales, ¿ok? Del grupo, de la comunidad, gracias a las normas sociales de la comunidad, ¿ok? De la comunidad. Miss, y hablamos de que hay la teoría socialista. ¿Qué quiere decir? ¿Ok? Que es los derechos humanos son producto ideológico. ¿Ok? Van a ser producto ideológico. Producto de la lucha de las ideologías. ¿Ok? Chicos, hay distintas clasificaciones de los derechos humanos. Nosotros vamos a ver la que es por generaciones, que según las teorías del origen sería la versión histórica, según, en este caso, hechos históricos. ¿Ok? Según, en este caso, hechos históricos. Chiquitos, vamos a ver las 4 generaciones de los derechos humanos, ¿ok? Tenemos la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Miss, cuando hablamos de la primera generación, mira, primero de todo, sí entendemos que una personita es individual y dos personitas es colectivo, ¿cierto? Estamos hablando el mismo idioma. ¿Sí, no? Confirme por favor en el chat. Una personita es individual, dos son colectivos. Ok, genial. Bien. Es que a veces un alumno me preguntó, ¿qué es eso? Y yo, ¿en serio? Dije, está bien que dibuja feo, yo soy Picasso, ¿ok? En la pizarra, pero está bien. Ok, bien, listo. Bien, los derechos de primera generación, chicos, van a ser conocidos como los derechos civiles y políticos. Vamos a colocarlo acá en la pizarra como los derechos civiles y políticos. Civiles y políticos. Estos derechos, ¿ok? Nacen tras la Revolución Francesa. ¿Ok? Nacen tras la Revolución Francesa. ¿En qué año fue la Revolución Francesa? Para la gente que me escribe en el chat. ¿En qué año fue la Revolución Francesa? No googleen, prohibido ver en ChatGPT. Muy bien, Sandro, 1789. Miss, ¿cuál va a ser el documento más importante? Y con eso paso a explicarte cómo es que la gente vivía en esa revolución. El documento más importante de acá es, en este caso, la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿ok?
de los derechos del hombre y del ciudadano. Ok, y del ciudadano. Bien, chicos, en esta época, ok, durante la Revolución Francesa, se vivía una etapa, primero, políticamente eran monarquías absolutistas, ok, pero vivíamos en una etapa, bueno, ellos vivían, nosotros no vivíamos, vivían en una etapa, ok, bastante decadente. ¿Por qué? Porque en Francia ocurría una gran ola de calor, así como la que tú y yo estamos viviendo hoy en día, pues ya, algo parecida, ¿ya? Pero más fuerte. Tanto que incluso ni siquiera llovía. ¿Ok? Y lo poco que podía incluso producirse dentro de Francia iba directamente a la corona. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que las personas tenían hambre. Aparte de darle lo poco que podías producir a la corona, ¿ok? Tenías que pagar impuestos, ¿ok? Y esos impuestos en muchas oportunidades, lamentablemente, iban por encima de lo que tú llegabas a ganar. O sea, prácticamente tu vida era miserable. Si a ti se te ocurría querer reclamar, ir en contra, decir algo, te iba mal. ¿Por qué te iba mal? Te iba mal porque simplemente la corona mandaba tu ejecución. Perdías automáticamente tu cabeza. ¿Ok? Miss, además, la corona en ese entonces, rodeado de la nobleza, no pagaba ni un solo impuesto, chicos. Y ellos, encima, pues, malgastaban el dinero. ¿En qué sentido, Miss? Fiestas, orgías, eh, compraban hartos panecillos, Miss, encima compraban lo último de la moda, ¿no? Hartos trajes, chicos, se pifarraban y dieron como querían, ¿ya? Disney incluso, Disney, sí, Disney, ¿ya? Coloca esta trama de una forma muy satírica, ¿no? En la película, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué, Miss? Porque, por ejemplo, en La Reina Roja, ¿no? Nosotros podemos ver que ostentaba, obviamente, de lujos, ¿no? Además, ¿no? Si alguien cercano a ella decía algo que no le gustara o hacía algo que a ella no le gustara, automáticamente ella que decía, perderás la cabeza, ¿no? Y es por eso que en este caso los franceses, hartos de este sistema en la cual no los dejaba vivir, ¿ya? Deciden hacer una revolución. Pero en esta revolución, chicos, participan tanto hombres como mujeres. ¿Ya? Ustedes habrán visto una pintura muy famosa acerca de la Revolución Francesa que se me acaba de ir el autor, ¿ok? Donde sale una mujer, por ejemplo, con la bandera de Francia, ¿no? Y en la parte de atrás sale toda la revolución. ¿Ok? Justo ahí se refleja que tanto hombres como mujeres lucharon por esa revolución. Pero lamentablemente acá sufrimos la primera gran traición por parte de los hombres. En esta declaración solamente se consideraron a los hombres, más no a las mujeres, ¿ok? Y encima ni siquiera a todos los hombres, o sea, para el colmo entre ellos mismos también, ¿ya? Así es, ¿ok? Así es. Miss, ¿y qué pasó? Bueno, las mujeres también crearon una declaración, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Pero como ustedes saben, en esa época, pues lamentablemente, no, ahí está, muchas gracias por muchas gracias. Pero lamentablemente en esa época, ¿ok? No se, no se llegaba a visibilizar el rol tan importante de la mujer, ¿ok? Entonces, lamentablemente, no se llegó a reconocer de forma internacional. Sin embargo, pues las mujeres sí hicieron hincapié de esa declaración, ¿ok? Si quieren googlearla, la pueden revisar, ¿ok? Miss, además, los principios de la Revolución Francesa fueron tres: igualdad, libertad y fraternidad. Y es eso justo lo que se busca. Hoy en día Francia, cada vez que salen a protestar, ¿ok? La gente literal lleva, mientras nosotros acá en el centro de Lima hacemos nuestro violín gigante, ¿no? Nuestra rata gigante, ¿no? En fin, allá en Francia salen a protestar con su guillotina, ¿no? La empiezan a arrastrar literal por todas las calles. ¿Para qué? Para recordarles a los gobernantes, ¿ya? De que ellos trabajan por y para el pueblo, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no van a terminar lo mismo, la misma tragedia que acabó, ¿no? Luis XVI y María Antonieta, que perdieron su cabeza. Bien, Miss, ¿cuáles son qué chévere me dicen, ¿cuáles son los derechos que se obtienen acá gracias a los derechos de primera generación? Primero, el derecho a la vida. Ya no queremos perder nuestra cabecita, Miss. Ok,
derecho a la integridad física, a la integridad física. Miss, hablamos del derecho a la propiedad. ¿Ok? El derecho a la propiedad. Miss, hablamos también, en este caso, ¿ya? Del derecho a la nacionalidad. A la nacionalidad. Miss, hablamos también del derecho, ¿ok? Del derecho a elegir y ser elegidos. A elegir y ser elegidos. Además, Miss, también hablamos, por ejemplo, del derecho, ¿ok? Del derecho de libertades, ¿no? Libertad de decisión, de confesión, de religión. Vamos a colocar acá. Libertad de decisión. Confesión, religión, etcétera. Bien, chicos, esto nos acaba los derechos de primera generación. ¿Ok? Ahora, hablando de los derechos de segunda generación, ¿ok? Recuerda que son colectivos y estos derechos, recuerda que se llaman también como los derechos económicos, sociales y culturales, ¿ok? Y culturales. Miss, ¿cuál es el contexto histórico de esta época? Pues son las revoluciones industriales, ¿ok? Van a ser las revoluciones industriales. Miss, en este caso, ¿ok? Hablamos finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Uno de los documentos más importantes de esta época, ¿ok? Fue, en este caso, la Constitución ¿ok? De Querétaro, en México, ¿ok? De Querétaro. ¿Ok? Bien, chicos, ¿qué pasa en esta época? En esta época ya tuvimos nuestro derecho a vivir, genial. Pero ¿qué ocurría en esa época? En esa época, chicos, éramos explotados laboralmente. Si tú crees que hoy en día tu papá, tu mamá, incluso posiblemente tú, haces ya, no es nada comparado a lo que en ese entonces se vivía. En ese entonces tú no tenías, ¿qué fue con ese meme? En ese caso, tú no tenías derechos laborales. ¿Por qué, Miss? No tenías derechos laborales porque simplemente no existían, ¿ya? La gente podía abusar de ti como quisiera. Podías trabajar 8 horas, no 9, 10 horas, no. Podías llegar a trabajar de 16 a 20 horas diarias. Tú empezabas a trabajar desde que tenías 7 añitos, 6 añitos, hasta el último día que te mueras, ¿ok? Lamentablemente. Además, Miss, lamentablemente, y voy a decir lamentablemente, no por querer que dar hate, chicos, ni nada, ¿ya? Las mujeres ganaban menos que los hombres, haciendo lo mismo y trabajando en la misma cantidad de horas. Mientras un hombre podía ganar, y eso que era poco en ese entonces, imaginemos, algo de 30 monedas mensuales, las mujeres ganaban 14 monedas mensuales haciendo lo mismo, ¿ok? Y había una gran diferenciación, claramente, ¿no? Además que no tenían descanso, si se enfermaban, pues piña, porque igual tenían que asistir a trabajo, si no, no recibían su salario. Es justo esta época donde inicia el capitalismo, y también comenzando a hablar acerca del burgués y el proletariado.
¿no? Es como que los burgueses se llenan de dinero por el trabajo del proletario. Miss, en este caso, ¿ya? La vida era tan miserable, chicos, que la gente ni siquiera podía ir a estudiar, nada. O sea, si tú decías pobre, era literal tu destino, ¿ok? No podías escalar socialmente. Además, las mujeres lo tenían mal. ¿Por qué? Porque lo poco que ganaban iba directamente para su esposo, ¿ok? Si, pero yo nací adinerada, ok. Tu herencia no era tu herencia, era la herencia de tu esposo. Además, si tú te ibas de tu casa porque, no sé, porque tu esposo te pegaba, te golpeaba, y tú te querías independizar y divorciar de él, genial, lo podías hacer, pero sin tus hijos. Tus hijos se quedaban con tu esposo. Pero que la responsabilidad se queda con ellos, no. ¿Saben qué hacían los hombres? Podían regalar, abandonar, hasta vender a sus hijos, ¿ya? Y era una triste realidad que se vivía en esa época, ¿ya? Hay varias películas que yo les puedo recomendar ver acá, pero antes de ver la película, ¿ok? Por ejemplo, Franz Kafka define muy bien esta situación en una de sus grandes obras, por ejemplo, en La Metamorfosis, ¿no? En la cual describe cómo es que Gregorio se sentía, ¿no? Si no producía, no servía, se deshumanizó, ¿no? Así es. Por ejemplo, es como vivía, cómo era el sentir de ese entonces, ¿no? En las revoluciones industriales. Además, chicos, ya finalizando el tema de las revoluciones industriales, no, mejor dicho, durante las revoluciones industriales, yo les recomiendo que vean la película Las Sufragistas. Es un peliculón, ¿ok? Yo lo vi en YouTube hace años, no sé si seguiré en YouTube, probablemente ya esté en TikTok, ¿ok? Que habla acerca de la búsqueda de los derechos de la mujer, ¿ok? Por conseguir el derecho al voto, ¿ya? Y acá, más que vean esa trama, me interesa también que vean cómo es que era esa época socialmente, ¿no? Cómo se evidencia los trabajos forzosos que realizaban, cómo se evidencia que te votaban así como si nada, por más que habías trabajado años, ¿no? Te quedabas en la nada, ¿no? Las mujeres siempre han sido bien locas, bien revolucionarias. Cuando las despedían, se juntaban así en un gran colectivo, calentaban varias piedras y las lanzaban con un guante ¡guau! Hacia la luna, en este caso de las industrias, de las empresas, ¿ya? Además, sufragistas se llama, como de sufragio, pero de mujeres, sufragistas, ¿ya? Además, ¿no? Agarran dinamita y dinamitaban ahí la casa de los burgueses, ¿no? O sea, literal sí han sido muy, fue muy fuerte, ¿no? Y esa violencia que se vio en esa época fue por eso que también hay un derecho que se considera dentro de acá. Ya finalizando las revoluciones industriales, el hombre es reemplazado por máquinas, ¿no? Y en este caso, lo podemos ver, por ejemplo, en la película Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Cuando el papá, por ejemplo, se queda sin trabajo, ¿no? Se queda sin trabajo y te pregunto, ¿Charlie estudiaba? No, no estudiaba, sí o no, lustraba zapatos. ¿Por qué? Porque se ve la precariedad que vivían en esa época. Miss, ¿qué derechos obtuvimos gracias a la segunda generación? Primer derecho que obtuvimos, Miss, a un trabajo digno, a un trabajo digno. Además, Miss, obtuvimos un salario justo. Miss, el derecho al descanso. El derecho al descanso. Hablamos también, Miss, del derecho a la huelga, ¿no? Cuando todos paralizamos nuestro trabajo para protestar por nuestro pliegue de derechos, de reclamos que tenemos contra los dueños, ¿no? Miss, hablamos de formar nuestro sindicato, la sindicalización. ¿Qué es la sindicalización o un sindicato? Es cuando un grupo de trabajadores de la misma empresa se reúnen y se organizan para, en este caso, tener un mejor diálogo entre el empleado y los empleadores, ¿ya? En general, los dueños de la empresa, ¿ok? ¿Para qué? Para poder respetar derechos laborales, para poder acordar también. Mis, tenemos el derecho a la educación. Charlie, pobrecito, no estudiaba, ¿no? También tenemos derecho, por ejemplo, a la seguridad social, ¿no? A la seguridad social. Hablamos también que tenemos derechos también, por ejemplo,
¿no? A lo que es el acceso a la salud. ¿Ok? Bien, chicos, esos son los derechos que obtuvimos gracias a las luchas de estas personas. Como ya te lo había mencionado, me encanta dictar este tema porque es una forma de reconocer, hacer un pequeño reconocimiento a las luchas de estas personas, ¿no? Recordando cuál fue su gran trabajo, su gran sacrificio para lograr lo que hoy en día nosotros tenemos, ¿no? Y que para nosotros es normal, ¿no? Pero para ese entonces, pues ellos era su forma de vivir dignamente, ¿no? Por último, chicos, antes de entrar a los derechos de cuarta generación, hablamos de los derechos de tercera generación. Recordemos que esos derechos también son colectivos y se conocen como los derechos de los derechos de los pueblos, ¿ok? O de solidaridad, o de solidaridad. ¿Ok? Chicos, estos derechos son producto de la Segunda Guerra Mundial. A ver, veamos ese nivel de historia universal, sin mirar, por favor, por internet, por ChatGPT, Gemini o Google en general. ¿En qué año acabó la Segunda Guerra Mundial? A ver, ¿en qué año acabó la Segunda Guerra Mundial? Acordémonos del colegio. Muy bien, 1945. ¿Cómo que creo? Así afirmando, Miss. Así se mal no importa. En ese mundo existen solo dos opciones, dos opiniones, la mía y la que está equivocada. ¿Sí o no? Ok, chicos, hablamos también ya de que el documento más importante, hay varios documentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial donde se busca reconocer los derechos de tercera generación, pero el más importante que marcó un hito en la historia, que ya te lo describí, fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Ok? Fue la Declaración Universal, la Declaración Universal de Derechos Humanos. De derechos humanos. Bueno, ya te conté el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Acá hay un montón de películas que seguro ya has visto, muy buenas. ¿Ok? Miss, hablamos, por ejemplo, de que gracias a la Segunda Guerra Mundial, a los derechos de los pueblos y de la solidaridad, obtuvimos el derecho, por ejemplo, a la paz, ¿no? Que hace unos días casi lo perdemos, ¿no? En algunos países, pues eso no es un derecho que aún siga permaneciendo, ¿no? Miss, el derecho en este caso a un medio ambiente sano. Después de una guerra, chicos, el medio ambiente lamentablemente se ve perjudicado al máximo, ¿no? Miss, a un medio ambiente sano. Miss, hablamos también, por ejemplo, ¿ok? A la libre determinación de los pueblos. ¿Qué es eso? De que un pueblo, chicos, tiene la potestad de poder elegir su régimen político y económico. La libre determinación de los pueblos. Por ejemplo, en nuestro caso somos una república independiente, soberana, ¿no? Democrática, ¿no? De economía. Somos una economía de libre mercado, ¿no? Miss, además tenemos el derecho al patrimonio de la humanidad, que es un tema que vamos a ver más adelante. Al patrimonio de la humanidad. Que sé que va a ser uno de sus temas favoritos de cívica. Algo que deje un legado, ¿no? Algo que cuente una historia. Esos son los patrimonios de la humanidad. Pueden ser culturales o pueden ser
en este caso naturales. Y por último, chicos, y les he colocado con un signo de más, ¿ok? Los derechos de cuarta generación. ¿Qué van a hacer los derechos de cuarta generación? Los derechos de cuarta generación, chicos y chicas, no está considerado para la comunidad científica aún como tal una generación. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, los derechos de cuarta generación han sido más sonados, más involucrados, protagonistas también, durante la pandemia, ¿no? Los derechos de cuarta generación son derechos globales, en la cual son llamados también como los derechos tecnológicos, ¿ok? Como los derechos tecnológicos. Miss, en este caso, los derechos tecnológicos, ¿ok? Hablamos también de que estos nacen gracias a la creación, de nuevas tecnologías. Gracias a la creación de las nuevas tecnologías. ¿Ok? Mis, desde el finales del siglo XX hasta la actualidad. Hasta la actualidad. Mire, por ejemplo, la creación del Internet, ¿no? De las computadoras, de los celulares, de las tablets, ¿no? De los iPhones, ¿no? También hablamos, por ejemplo, de la creación de la inteligencia artificial, ¿no? Y va a seguir creciendo esto porque mientras vamos desarrollándonos nosotros, va a ir desarrollándose los derechos humanos con respecto a ello. Ahora, obviamente toman mayor fuerza durante la pandemia. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que si no teníamos un celular, una computadora o una laptop o tablet, no podíamos conectarnos, no podíamos comunicarnos, ¿no? Y es por eso que los derechos de cuarta generación, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el derecho al uso de medios electrónicos, el uso de medios electrónicos en condiciones de igualdad. Por ejemplo, es por eso que el Estado distribuyó, en este caso, tablets, ¿no? Distribuyó tablets, ¿no? Durante la pandemia, bien o mal, si funcionaban o no. O sea, buscaba de que todos busquen desarrollarse, ¿no? Que no se queden estancados por la pandemia, por el aislamiento, ¿no? Por ejemplo, Mark Zuckerberg mandó drones al interior de nuestro país con Wi-Fi para que la gente siga estudiando. Además, Miss, también tenemos el derecho a la seguridad digital. ¿Qué quiere decir eso? De que tú puedes colocar tu información en tus redes sociales como tú lo veas conveniente, ¿ya? Por ejemplo, si quieres, puede ser tu perfil público o privado, como tú uses. ¿Por qué? Porque hay una seguridad digital. Luego, Miss, tenemos la autodeterminación informativa. La autodeterminación, la autodeterminación informativa. Tú, por ejemplo, puedes autodeterminarte como tú quieras en redes sociales, ¿no? En tus cuentas. No necesariamente con tu nombre, no necesariamente con tus datos originales, ¿ok? Porque es para proteger, en algunos casos de personas, no digo de todos, es para proteger tu imagen, ¿no? En caso seas una persona importante o por ahí no quieras que, por ejemplo, también te stalkeen tus padres, ¿no? Miss, también, por ejemplo, tenemos el uso del espectro radioeléctrico, ¿ok? El uso del espectro radioeléctrico. Miss, ¿qué es eso?
Lo que tú y yo, querido chiquito, usamos o hablamos como señal. Y por último, Miss, tenemos el derecho a la libre expresión en medios digitales. A la libre expresión en medios digitales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos esa libertad. Pero chicos, acá sí es un poco condicionada. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay ciertas redes sociales que tú quieres comentar o decir algo y pasa por un filtro, ¿no? En algunos casos y en otras te banean tu cuenta, ¿no? Y es algo que pues hoy en día se sigue eh, buscando, ¿no? Una cosa es poder expresarte libremente y otra cosa también puede ser dañar el honor de una persona por redes sociales, ¿no? Incluso les cuento, hace unos años atrás, eh, un juzgado de Trujillo citó a Mark Zuckerberg porque una persona había denunciado que iba en contra de sus derechos, de la libertad de expresión, en este caso en los medios digitales. Y bueno, chicos, eso es todo con respecto a lo que tenemos que ver con la teoría. Ahora vamos a ver, por favor, anda abriendo tu PDF, la parte práctica, que debería estar excelentemente bien. Bien, voy por mi hojita. Vamos por la parte práctica, justo a tiempo. Pregunta número 1, chicos. Dice, los niños tienen que estudiar en el colegio, ya que esa institución tiene la función de formar en valores y principios académicos a las futuras generaciones de la sociedad. ¿A qué generación de los derechos humanos se hace referencia? Facilito. Muy bien, ¿sí o no? Esta pregunta ofende. Uno, segunda generación. Clave, bichota. Pregunta número 2, Miss. Dice, sin los derechos humanos las personas no podrían alcanzar una vida plena, una vida en condiciones y garantizar su dignidad humana. Pero es necesario que se cumplan para todos por igual. ¿Cuál es la clave? A todos por igual. ¿Cuál es la clave? Muy bien, así es. Universales. Clave de Edu. Pregunta número 3. Marque verdadero o falso con respecto a la educación universitaria. 1. Su fin es la formación profesional. Eso es verdadero. 2. El Estado garantiza la libertad de cátedra. Eso es verdadero. Y 3. Su comunidad se compone por profesores, alumnos y graduados. Eso es también, como todas las mujeres de aquí del virtual, clave. Todas son verdaderas. Pregunta número 4, chicos, para unir facilito, ¿ok? Seguridad social, eso es derechos de segunda generación. Paz entre comunidades, esos son derechos de tercera generación. Y la libertad de religión, esos son derechos de primera generación. Clave otra vez, así es. La 4 también sale bichota. Pregunta número 5. Como te dije que teníamos que hacerlo o tener en cuenta, tú acabas tu niñez hasta los 12, ¿no? Y la adolescencia, según la pregunta, o no según lo que es en realidad, ya inicia también a los 12 hasta los, según la pregunta, 18, ¿ok? ¿Para qué? Porque el Estado protege al concebido. Clave A. A de avioncito. Pregunta número 6, chicos, te dice, el Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado. ¿Por qué? Porque recuerda que nuestro Estado es un Estado laico. Y ojo, me refiero a laico por la libertad de confesiones que tiene, no por laico lo que estás imaginando. ¿Ok? Nuestro Estado es un Estado laico. ¿Qué quiere decir? Que no puede oficializar ninguna
religión, ¿ok? Si hay libertad de confesión, de religión, ¿a qué generación de los derechos humanos nos estamos refiriendo? Muy bien, excelente. A la primera generación, en este caso los derechos civiles y políticos. Clave E. Pregunta número 7 dice, las autoridades del orden no pueden acceder a los domicilios, ya que es un derecho establecido en el artículo 2, numeral 9 de la Constitución Política del Perú, salvo, ya te expliqué iniciando la clase, salvo qué ocasión, la D como que la D, me mato. No, ¿salvo qué motivo? Muy bien, enano, así es, flagrancia de delito. Pregunta número 8. Dice, desde una perspectiva antropológica, cabe ponderar la Declaración Universal de los Derechos Humanos puede estar estable, puede ser que, pues, se establece que todas las personas comparten. Recuerda, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se crean para buscar, en este caso, la dignidad humana. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? La misma dignidad humana y por ello muy bien tienen el mismo valor e importancia. Dedito. Pregunta número 9. Esperen que volteo acá. Ya está. Dice, la espacio permite que se incorporen nuevos derechos humanos a la Constitución. Fácil. ¿Qué sale? ¿Qué característica? Muy bien, al ojo, ¿sí o no? La progresividad. Porque los derechos son progresivos. Pregunta número 10. Chicos, te dice, siguiendo el artículo 2, inciso 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además no se habrá distinción alguna fundada a la condición política, jurídica o internacional del país. ¿Qué quiere decir? Que no importa en qué país nos encontremos, igual existen los derechos humanos. ¿Qué característica habla acerca de ello? De que los derechos humanos son iguales en cualquier parte del mundo. Muy bien, porque los derechos son universales. Excelente, salón. Dedito. Pregunta 11 fácil, te habla acerca de los deberes del niño y adolescente. ¿Ok? A. Respetar y obedecer a sus padres, a los responsables de su cuidado, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o convengan las leyes. Eso es verdadero. 2. O B. Estudiar satisfactoriamente, por supuesto, ustedes lo tienen que hacer. C. Cuidar en la medida de sus posibilidades a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad. Verdadero. D. Prestar su colaboración en el hogar de acuerdo a su edad. También, obviamente. Y E. Respetar la propiedad pública y privada. Así es. Clave. Todas son verdaderas. En algo. ¿Ok? Pregunta número 12, chicos. Dice, en el siglo XIX, ¿ok? ¿En qué generación de los derechos humanos hablamos del siglo XIX? Hablamos de segunda generación. Ok. Te pide en este caso, ¿ok? Te pide en este caso el documento oficial de los derechos de segunda generación. ¿Cuál sería la clave? Muy bien, excelente. La Constitución de Santiago de Querétaro. Pregunta 13, facilita, chicos. Te dicen verdadero o falso con respecto a las características de los derechos humanos. ¿Son interdependientes? Sí, verdadero. ¿Condicionales? No, sí o no, son incondicionales. ¿Son imprescriptibles? Sí. ¿Son divisibles? No, sí o no, son indivisibles. Sería verdadero, falso, verdadero, falso. Clave, enano. Pregunta 14, ya quedamos que no se hace. Y la pregunta 15 dice, se constituye como el primer acuerdo regional. ¿Qué está queriendo decir? Recuerda que cuando hablamos de acuerdo regional, hablamos de la región. Por ejemplo, en nuestro caso, de Sudamérica o de Latinoamérica. Hablamos de la región. ¿O sea, qué quiere decir? Del continente. ¿Ok? Primer dato importante. Luego, te dice que incorporan derechos humanos en primera, segunda y tercera generación, redactando el contexto de descolonización de África y el dominio colonial de Asia. ¿Qué quiere decir? El dominio colonial de Asia hacia África. Entonces, ¿cuál sería
la respuesta correcta. Declaración Universal de los Derechos Humanos no puede ser, porque eso es internacional. Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel tampoco, chicos, porque eso es de tercera generación, nada más. Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, esa es la clave correcta. Sería letra C de cochinola. Ok, vamos con la tarea, chicos. La tarea sale la 1 sale E. La 2 también sale la letra E. La 3 sale bichota. La 4 sale D. La 5 también sale D. La 6 sale A de amor. La 7 sale casita. La 8 sale casita. La 9 sale E de espectacular, Dios mío. Y la 10 sale la letra A. Bien, chicos y chicas, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos, obviamente, la 14. La 14 dijimos que no se hace porque están mal planteadas, Susan. Ajá. Eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado la clase, sobre todo que la hayas aprendido. Recuerda que este tema es frecuente en el examen de admisión, tanto hablando de las características como de las generaciones. ¿Sí? La otra semana nos toca ver organismos internacionales que protegen derechos humanos, ¿ok? Así que vamos a ver toda la información, ¿ok? Bien, chicos, les deseo los mejores éxitos para este simulacro de este fin de semana. Por favor, si les viene genial. Y si no les viene preparados para lo que venga, porque tú ya estás listo, ¿ok? Los quiero mucho. Nos vemos la otra semana si Diosito quiere, ¿ya? Y tengan una muy bonita semana, chicos. Nos vemos. Cuídense.